Bien, vamos a empezar con esa unidad, es una unidad completa sobre circuitos digitales, ¿ya? Anteriormente ustedes debieron haber visto todo lo que son sistemas de numeración, transformaciones entre sistemas de numeración. Esto solamente es una introducción a la asignatura porque esto ya se ve en informática de primer semestre. Se ve lo que es sistemas de numeración, aritmética binaria, suma, resta, multiplicación, división, complemento 2, ¿no es cierto? Todo esto se ve en informática de primer semestre. Sin embargo, esto sí es circuitos digitales, sí es tema de esta asignatura. Vamos a ver lo que es señales lógicas, funciones lógicas, puertas o compuertas lógicas y tablas de verdad, ¿ya? Vamos a ir definiendo cada una de estas, vamos a ir definiendo cada una de estas, cada uno de estos conceptos. Vamos con señales lógicas primero que todo. Una señal lógica no es más que una señal eléctrica. ¿Qué es una señal eléctrica? Es una magnitud física eléctrica. En este caso hay dos magnitudes físicas eléctricas. La primera es el voltaje, la segunda es la corriente. Cuando nosotros hablamos de señales lógicas, hablamos de una forma de onda que representa en digitales, mayormente vamos a utilizar el voltaje. Entonces hablamos de una forma de onda que representa el voltaje, ¿ya? Aquí quiero ver, quiero que me permitan, quiero que me permitan compartirles esta diapositiva para que se entienda un poquito más lo que son señales. Cuando nosotros hablamos de señales voltaje o corriente, ¿no es cierto? Señales eléctricas. Nosotros hablamos que el voltaje o la corriente va a tomar diferentes formas en el tiempo. Entonces, nosotros podemos tener, por ejemplo, una forma cuadrada, una señal cuadrada, ¿no es cierto? Entonces, toma una señal cuadrada en el tiempo. Esto es la amplitud, que en este caso será el valor del voltaje, y esto es el tiempo. Entonces, conforme transcurre el tiempo, va cambiando su forma, ¿no? Entonces, puede tomar esta forma, una señal cuadrada. Podemos tener una forma senoidal, sinusoidal o senoidal, ¿no es cierto? Que es así. Podemos tener un pulso cuadrado que es de esta forma, o un diente de sierra. Cada una de estas señales tiene su razón de ser. Entonces, por ejemplo, nosotros en lo que se refiere a señales, señales que son de uso público o de distribución pública, ¿no es cierto? Como las que provee Enel, nosotros tenemos este tipo de forma de onda sinusoidal, ¿ya? A esta señal sinusoidal se le conoce como señal alterna. ¿Por qué se le conoce como señal alterna? ¿Alguien sabe? ¿O ya les explicaron? Porque se va moviendo constantemente. Ya, correcto, porque va cambiando entre semiciclos positivos y negativos. Entonces va alternando semiciclos positivos, semiciclos negativos, ¿no? Entonces, un semiciclo positivo y después vendrá un semiciclo negativo y siempre está así cambiando. Otra característica de esta señal sinusoidal es que es una señal periódica. ¿Qué quiere decir periódica? ¿No es cierto? Que si ustedes se dan cuenta, miren cómo comienza aquí, ¿no es cierto? Hasta aquí ha cumplido un periodo y aquí comienza a repetirse. Y así se repite de periodo en periodo, ¿no? Entonces, esta señal también se le conoce como una señal continua, ¿ya? ¿Por qué es continua? Porque, miren, no tiene en ninguno de sus puntos, no tiene cortes, ni tiene cambios bruscos de dirección. Entonces, esta es una señal alterna y esta señal sinusoidal o senoidal es una forma de onda que se utiliza para la distribución de energía pública. Entonces, toda la energía que llega a nuestros hogares es alterna y tiene esta forma, ¿ya? Esta es una señal cuadrada, ¿no es cierto? Y esta señal cuadrada, en este caso, nosotros tenemos dos posibles valores. Miren, tenemos un valor que va a ser positivo, valor A,
y un valor que va a ser negativo menos A. ¿Ya? Esta señal también es una señal alterna, porque miren, tengo semiciclos positivos y semiciclos negativos, semiciclos positivos y semiciclos negativos. Pero esta señal de aquí no es continua. ¿Por qué? Porque miren, en este punto, ¿no es cierto? Si yo me ubico en este punto, miren, yo no sé qué valor tiene, si yo digo en T medios, ¿no es cierto? ¿Qué valor tiene? ¿A o menos A? En realidad no sé, ¿no? Hay un cambio brusco. ¿Sí se dan cuenta? Un cambio brusco de la señal. Entonces, por esa razón, esta señal no es una señal continua. No es como esta de acá que siempre mantiene una forma continua y no tiene cambios bruscos de dirección. Miren, en este punto, cuando el tiempo vale t, ¿no es cierto? Aquí, t. Miren, yo no sé en este punto si el valor vale menos a o vale a. ¿Ya? No lo sé. Ahora, esta señal es la que a nosotros nos interesa porque esta señal es la que nosotros vamos a usar, y esta señal es una señal de pulso cuadrado. Esta señal no es una señal alterna porque no tiene semiciclos positivos y semiciclos negativos, ¿no es cierto? Pero tiene un valor o dos valores conocidos. Puede valer A, ¿no es cierto? O un voltaje en alto y un voltaje en bajo. Miren, o puede valer cero, ¿ya? Puede valer un voltaje en alto, que casi siempre va a ser 5 voltios, o puede valer un voltaje en bajo, que va a ser 0 voltios. Esta señal de pulso cuadrado es una señal lógica. A esta señal nosotros le vamos a conocer como una señal lógica. ¿Por qué es una señal lógica? También se le conoce como una señal discreta, ¿no es cierto? Una señal lógica, una señal discreta, y también se le conoce como una señal digital. Las tres formas de definir son válidas. ¿Por qué es una señal lógica? ¿Por qué es una señal digital? Señal lógica o señal digital viene porque esta señal nos permite interpretar valores binarios numéricos o numéricos binarios. Miren, cuando yo tengo una señal en alto, ¿no es cierto? Esto va a valer 1. Cuando yo tengo una señal en bajo va a valer 0. Aquí va a valer 1 y va a valer 0. Entonces, ¿qué es lo que me permite? Me permite interpretar, lo que yo tengo en un sistema binario a un sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque ya el 1, ¿no es cierto? El 1 que antes yo tenía, por ejemplo, decía, yo tengo un 1, ya no solamente representa un 1, sino representa 5 voltios. Permítame un momento, ¿ya? Ya. Representa 5 voltios. Un 1 ya no representa solamente un 1, un número, un valor binario, sino representa un valor lógico que vale 5 voltios. ¿Ya? Y el 0 ya no representa solamente un número, sino representa 0 voltios. Por lo tanto, esta señal, ¿no es cierto? Esta señal se convierte en una señal lógica, porque ya tiene una interpretación, ¿ya? Tiene una interpretación, una señal lógica. Entonces, a esta señal nosotros le conocemos como señales lógicas, señales digitales, en su mayoría. Y señales discretas, la señal discreta toma el valor o toma ese nombre porque sus valores son dos posibles valores. Pueden ser 5 voltios o pueden ser 0 voltios, ¿ya? Lo que no pasa acá, miren, yo no sé cuánto vale este valor en este punto. En cada punto los valores van cambiando. Yo no sé, por lo tanto no es discreto. Tiene infinito número, puede tomar infinito número de valores. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esta no es una señal discreta. Acá sí es una señal discreta, porque o vale 5 voltios o vale 0 voltios. Pare de contar. Entonces, a eso nosotros le llamamos señal discreta. ¿Está entendido? ¿Tienen alguna Sí, pregunta ahí? No, de mi parte no. Listo. Entonces,
Miren, nosotros en este punto nosotros vamos a tener ceros y unos, ¿no es cierto? Ceros y unos. Estos ceros y unos, como ya les había dicho, van a valer 0 voltios o 5 voltios, ¿no es cierto? Pero esos ceros y unos, ¿no es cierto?, van a estar representados dentro de una variable lógica. ¿Ya? Dentro de una variable lógica. Y esa variable lógica, ¿no es cierto?, que en este caso es A, puede valer un 0 o la variable puede valer un 1. Pero esto ya no es un número. Eso quiero que ustedes entiendan dentro de circuitos digitales. El 0 y el 1 ya no es un 1. Eso es información. Eso es un bit. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos dentro de circuitos digitales, ceros y unos ya no son números, sino son bits. Y bit es la unidad más básica para representar información. Un bit es la unidad más básica que representa información. Entonces, cuando yo digo A vale 0, quiere decir que eso es un bit que vale 0 y que ese 0 está representado dentro del circuito digital como un 0 voltios, ¿ya? Pero eso es información. Ahora, dentro de las señales lógicas yo tengo un estándar que es el que vamos a utilizar y es el estándar TTL. En el estándar TTL es lo que yo les había venido diciendo, 0 voltios es 0 y 5 voltios es 1. ¿Por qué les digo esto? Porque hay otros estándares donde 0 voltios es 0, pero por ejemplo 5 voltios es 9, ¿ya? Entonces hay otros estándares, pero nosotros vamos a trabajar durante todo este semestre en el estándar TTL, 0 y 5 voltios, ¿ya? Entonces, una variable lógica, de una vez definamos, ¿no es cierto? Guarda información de ceros y unos, pero nosotros tenemos que entender que el 0 es un estado en bajo y el 1 es un estado en alto. El estado en bajo significa 0 voltios y el estado en alto significa 5 voltios. ¿Ya? Bien, ahora, una vez que hemos entendido lo que es señal lógica, ¿no es cierto? Que una señal lógica es prácticamente un pulso cuadrado. Recuerden eso siempre, una señal lógica es un pulso cuadrado. Esta es la señal lógica. Esa es la señal digital, es un pulso cuadrado. Vamos a pasar a definir una función lógica, ¿ya? Una función lógica es la expresión matemática que acoge operaciones aritméticas entre variables lógicas, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, yo tengo que A, B y C son variables lógicas, ¿no es cierto? A y B y C son variables lógicas, entonces una función lógica es estas variables lógicas representadas como una operación aritmética, ¿no? En este caso, A más B, todo eso multiplica C, ¿ya? Vamos a ir un poquito más rápido, ¿no es cierto? Acá hay otra representación de una función lógica, ¿no es cierto? Vamos con la tabla de verdad. La tabla de verdad es la representación tabular de una función lógica. ¿Qué significa tabular? Significa todas las posibles respuestas ante todas las posibles combinaciones de entrada, ¿ya? Y aquí vamos a explicarlo. Entonces yo tengo una función lógica, en este caso tengo f es igual a por b. F, ¿no es cierto?, es la función lógica, a y b son variables. F va a ser la salida, a y b van a ser las entradas. Entonces, a y b son variables lógicas y a y b pueden valer ceros y unos, ¿ya? Aquí, ¿cómo yo lleno la tabla de verdad? Miren, n es el número de variables de entrada que yo tengo. En este caso, ¿cuánto vale n? N vale 2, porque tengo dos variables, a y b. Las posibles combinaciones es 2 a la n, entonces el número de combinaciones va a ser 2 a la 2, 4, ¿ya? Entonces, ¿cómo lleno? Primero cojo la mitad de 4, es decir, 2 ceros, y luego 2 unos.
0, 0, 1, 1, ¿no? Y luego la mitad de la mitad, 0, 1, 0, 1. Y aquí tengo todas las posibles combinaciones de entrada, ¿ya? Y vamos a ver cómo se va a comportar mi salida. Entonces, como es una multiplicación, ¿no es cierto? Que es lo más fácil de entender en funciones lógicas. Vamos a ver, 0 por 0, la respuesta o la salida tiene que ser 0. 0 por 1, 0. 1 por 0, 0. Y 1 por 1, 1. ¿Ya? Entonces, esta es la tabla de verdad. Es una representación tabular de todas las posibles respuestas ante las combinaciones de entrada. Bien, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? No, Inge, de mi parte entendido. Está claro. Por mi parte igual, está entendido. Excelente. Entonces vamos al álgebra de Boole. El álgebra de Boole, ¿no es cierto? Tiene postulados, leyes y tiene, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Teoremas, ¿no? Entonces dentro de los postulados es sumamente fácil. Primero voy a definir que todas las letras del abecedario que yo represento aquí son variables lógicas, ¿ya? Entonces vamos con el primer postulado. El primer postulado me dice que si x no vale 0, ¿no es cierto? Si x no vale 0, entonces ¿cuánto debe valer x? 1. No puede tener otro valor, ¿no? O vale 0 o vale 1. Y si yo digo x no vale 0, entonces necesariamente x debe valer 1. Lo mismo, si x no vale 1, ¿cuánto debe valer x? 0. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Esto es un poquito diferente, ¿no? Y aquí quiero que ustedes entiendan. Toda variable lógica que se suma a un 1, el resultado es 1. ¿Ya? Siempre que a una variable lógica le sumen un 1, el resultado es 1, ¿no es cierto? Entonces aquí yo quiero que ustedes me entiendan una cosa. Yo puedo tener, por ejemplo, A más B más C más D, ¿no es cierto? Pero y al final hay un 1 más 1. ¿Cuánto vale esto? Vale 1. Porque todas estas variables lógicas estoy sumando un 1, ¿no es cierto? Eso es lo que me dice este postulado. Toda variable lógica que se sume un 1, el resultado es 1 automáticamente. Y toda variable lógica que se multiplique por 1, el resultado es la misma variable. ¿Ya? Vamos con el 0. Toda variable lógica que se sume un 0 es la misma variable y toda variable lógica que se multiplique por 0 es 0. Vamos con el cuarto. Aquí quiero explicar algo. Esto significa negación, ¿ya? Negación. Si esta es la variable A, esta es la variable negada de A. ¿Qué significa la negada? Miren, la variable negada significa que si A vale 1, la variable negada vale 0. Si B vale 0, la variable negada, B negada, vale 1. Es decir, lo contrario, ¿ya? Entonces, este es el postulado. Toda variable sumada a su negación, el resultado es 1. Y toda variable multiplicada con su negación, el resultado es 0. Y el último postulado, toda variable negada 2 veces es la misma variable, ¿no? Listo. Estos postulados es necesario que ustedes se los aprendan. Tal vez hay diferentes autores, lo enseñan de diferentes maneras. A mi parecer, esta es una de las maneras más explicativas, más resumidas. Lo enseño así, pero hay otros autores lo enseñan de diferentes maneras. Pero álgebra de Boole no cambia, ¿no? Es los mismos postulados. Vamos con las leyes de álgebra de Boole. La asociativa de la suma, ¿no? ¿Qué es lo que me dice la asociativa de la suma? Que yo puedo asociar, ¿no es cierto? Si yo tengo tres términos que están sumando, yo los puedo asociar como yo desee. La asociativa del producto me dice que si yo tengo tres productos, tres términos que están multiplicando, ¿no es cierto? Yo los puedo asociar como yo desee. La conmutativa de la suma me dice que A más B es igual a B más A. La conmutativa del producto me dice que A por B es igual a B por A. La distributiva de la suma, esto es un poquito diferente. Me dice que A más B por C es igual a B más A, A más B por, paréntesis, A más C.
Esta es un poquito diferente, ¿no? Un poquito diferente, aprenderse esa. De ahí la distributiva del producto es lo mismo. Si yo tengo A que multiplica a un paréntesis, ¿no es cierto? Para romper el paréntesis, A tiene que distribuirse a todos los términos que están dentro del paréntesis, ¿ya? Esas son las leyes. Y los teoremas, ¿no es cierto? Los teoremas, en cambio, los teoremas son A, no importa cuántas veces multiplique A, ¿no es cierto? Yo puedo multiplicar A por A por A. Esto va a ser igual siempre a una sola vez A. Lo mismo, no importa cuántas veces yo sume la misma variable A más A más A, ¿no es cierto? Esto va a ser igual a ¿qué? A la variable A. ¿Ya? Es el teorema número 1. El teorema de la absorción, que A más AB es igual a A y A más A negado B, esto es igual a A más B. Aquí quiero hacer una explicación de este teorema porque yo puedo tener, por ejemplo, A negado más A B, ¿no es cierto? Y esto es igual a A negado más B, ¿ya? Entonces yo quiero hacer una explicación acerca de este teorema porque el teorema me dice que A más A negado B. Para que este teorema se cumpla, yo tengo que tener en cuenta dos cosas, ¿no? Que esta variable, ¿no es cierto?, de aquí, en el siguiente término aparezca negada. Miren cómo aparece negada. Si aquí tengo A, aquí aparece negada A negado. Miren, aquí tengo esta variable A negada, ¿no es cierto? Si niego A negada, la variable es A. Entonces, si se cumple esto, ¿no es cierto? El resultado será sumar esta variable más esta variable. Si eso se cumple, el resultado será sumar las dos variables de los extremos, A más B. En este caso, sí, A más B, ¿no? ¿Ya? A más B. ¿Ya? ¿Sí está claro? Sí. Ya, listo. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bien, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer unos ejercicios aquí en este lado para que... Vamos a hacer un par de ejercicios. ¿Ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio sumamente fácil, ¿no es cierto? Como para ir desarrollando los teoremas, ¿no es cierto? Vamos a poner que simplificar la siguiente función, ¿cierto? F es igual a A por A más B, ¿no? Ya, entonces lo primero que vamos a hacer es aplicar la ley distributiva de la multiplicación. Entonces multiplicamos A para cada uno de estos, ¿no es cierto? Y me queda lo siguiente, que F es igual a por A más A por B, ¿ya? A por A más A por B. ¿Qué me decía el postulado? ¿Se acuerdan del postulado que me decía que, perdón, el primer teorema que me decía que cuando yo tengo varias veces multiplicada la misma variable, sin negaciones, es la misma variable, hace falta poner una sola vez, ¿no? Entonces pongo una sola vez y me queda A más
AB. ¿Ya? Esto, revisen por favor, es el segundo teorema, ¿no? El segundo teorema es el teorema de la absorción. Es el teorema de la absorción, miren, que me dice que A más AB es igual a A directamente, ¿no? Ese teorema. Pero vamos a comprobar este teorema, ¿ya? Vamos a darle un poquito de comprobación a este teorema. Vamos a darle un poquito de comprobación a este teorema. Y vamos a sacar factor común. Entre estos dos términos, el factor común que se repite es A. Entonces voy a sacar F es igual a A, solo A. Y aquí me queda, si saco factor común de esto, me queda 1 más B. Según el postulado, ¿a qué es igual toda variable lógica sumada 1? Un 1, ¿a qué es igual? Uno mismo. A 1, ¿no es cierto? Entonces yo ya sé que este paréntesis vale 1. Si ese paréntesis vale 1, entonces F es igual a por 1. ¿A qué es igual toda variable lógica multiplicada por 1? ¿A qué es igual? A la misma variable. A la misma variable. Entonces F es igual a A. Y ese es el ejercicio. ¿Sí está entendido? ¿Sí está claro? Sí, Inge. Bien, vamos con un ejercicio un poquito más difícil, ¿ya? Vamos con un ejercicio un poquito más difícil. Vamos que F es igual a W y negado más W x negado y más W x y z más W x z negado, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ir agrupando. En este caso vamos a ir agrupando de acuerdo a factores comunes, ¿no? A factores comunes que podamos sacar, ¿ya? Vamos a ir agrupando. En este caso voy a hacerlo de esta manera. Por ejemplo, aquí veo que W en estos dos términos primeros se repite. Entonces voy a agrupar estos dos términos de aquí. Y miren, en estos dos términos finales se repite en cambio Wx. Entonces agrupo estos dos términos finales. ¿Ya? Voy a agrupar. En este caso voy a ir haciendo bien despacio para que ustedes me puedan entender. Entonces voy a asociar, voy a aplicar la ley asociativa de la suma, ¿no es cierto? Que me dice que yo puedo asociar como yo desee. Más Wx, y, z más Wx, z negado. Ahora voy a sacar el factor común de cada uno de estos paréntesis. Entonces, por ejemplo, el factor común del primer paréntesis, ¿no es cierto? Es W, es la variable que se repite. ¿Qué me queda dentro del paréntesis? Y negado más X negado, Y más W. Acá el factor que se repite es WX. WX, factor común me queda Y, Z y Z, más Z negada, ¿no es cierto? Bien, ¿se acuerdan del teorema de la absorción? Les había explicado, les había dicho que para que el teorema de la absorción se repita, yo tengo que ver que esta variable, ¿no es cierto? Y negado, esté presente en este segundo término, pero negada. En este caso sí está, miren. Si aquí está Y negado, acá tiene que estar sin negar. Entonces se cumple el teorema de la absorción. Entonces,
esto va a ser igual a estas dos variables, la suma de estas dos variables. Acá también, miren, esta variable que está solita, ¿no es cierto? Que es z negada, si se repite acá su negación, ¿no? Si está z negada, acá está z, entonces si se repite, entonces la respuesta va a ser la suma de las dos variables, ¿no? Listo, entonces vamos a ver. F es igual a W, ¿no es cierto? Me queda Y negado, ¿no es cierto? Cojo Y negado y más X negado. Más WX. Acá, ¿no es cierto? Como ya lo comprobé, cojo. Entonces, como ya comprobé, ¿no es cierto? Que se cumple el teorema de la absorción, cojo esta variable de aquí más esta variable de acá. ¿Ya? Miren, ya está comprobado, ¿no? ¿Qué más puedo hacer para seguir simplificando? ¿Me ayudan con sus cámaras? Muchos. Ah, ya está, ahí están. Ya. ¿Qué más puedo hacer para seguir simplificando? Miren lo que voy a hacer. Voy a volver a aplicar la ley de la distributiva, ¿no es cierto? Voy a volver a aplicar, a romper los paréntesis otra vez, porque creo que se me van a simplificar. WY negado más WX negado más WXY más WXZ negado. ¿Ya? Tengo 4. Y ahora lo que voy a hacer es agrupar de manera diferente. Entonces voy a agrupar, por ejemplo, ese término. Voy a agrupar con ese término de aquí. Primero que todo, no voy a agrupar así. Primero que todo voy a sacar un factor común, ¿no es cierto? De toditos. Voy a sacar un factor común de todos, que es la W, ¿no? Miren, la W se repite en todos, entonces voy a sacar el factor común de toditos. Entonces me va a quedar de la siguiente manera. F es igual, perdón, a W que multiplica a Y negado más X negado más XY más XZ negado. ¿Ya? Y ahora sí, voy a agrupar de la siguiente manera. Voy a agrupar, por ejemplo, este término con este término de acá. Voy a agrupar ese término con ese término de acá. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa. F es igual W. Vamos a agrupar los amarillos. Y negado más XY más los anaranjados, los X negado más XZ negado. ¿Ya? Vamos a comprobar que esto sí cumple el teorema de la absorción. Entonces, miren, este término, ¿no es cierto? Esta variable está presente acá, pero negada, ¿no? Entonces, las respuestas son las dos variables. Esta variable, ¿no es cierto? X negada está presente acá, pero negada, X. Entonces, la respuesta son las dos variables. Entonces, listo. Vamos a poner F es igual. F es igual. La respuesta entre estos dos es Y negado más Y. Y negado más Y. Más, voy a seguir poniendo aquí un paréntesis, más
x negado, voy a poner en paréntesis, x negado más z negado. Y cierro el corchete, ¿ya? Alguien que me diga, por favor, a qué es igual y negado más y. Y. No. Revisen, por favor, los postulados. A uno. A 1, ¿no? A 1, ¿sí estamos de acuerdo? Toda variable que se suma con su negación es igual a 1, ¿ya? Por favor, grábense eso. Toda variable que se suma con su negación es igual a 1. Entonces, esto es 1. Esto es 1. Esto es 1. Listo. Entonces, como esto es 1, vamos a poner W, ¿no es cierto? Es igual a 1 más X. Inge, disculpe. Dígame. Ahí donde acabo de colocar el 1, ¿no es y negado más x? Y negado más Y. Con la regla anterior, ¿no es que solo queda el y negado más x? Perdón. Es Y negado más X. Sí, perdón. Es teorema de la absorción, ¿no? Perdón. Hay un error ahí. Déjeme poner. A ver, ya no me deja poner. Entonces vamos a proceder a borrar. Ya. Aquí hay un error, ¿no? Ya, muchas gracias. Aquí me queda y negado más x. Y acá me queda x negado más z, ¿no? Y ahora sí, a ver, estos dos son los que me interesan, ¿no? Este x más x negado, ¿no? Esto sí es igual a ¿qué? A 1, ¿no? Esto sí es igual a 1. Ahí sí estamos bien, ¿no? Como eso es igual a 1, entonces, ¿qué me queda dentro del paréntesis? Me queda que esto es w, corchete, y negado, más 1, más z negado, corchete. Y aquí es donde yo les decía, todo lo que está, absolutamente todo lo que está sumado un 1, en este caso, por ejemplo, estas tres variables o estas dos variables que están sumando con el 1, la respuesta de ese corchete es igual a ¿qué? A 1. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que f es igual a w por 1. Entonces, f es igual a w. ¿Ya? Y esa es la respuesta. F es igual a w. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? ¿Está claro? Sí, está ahí, claro. Ya, vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a coger un ejercicio. Voy a coger un ejercicio de los que les suelo mandar en las evaluaciones, ¿ya?
Vamos a hacer dos ejercicios más. Vamos a ver, hagamos este ejercicio. Ya. Sí se ve, ¿no? Ya, miren. Sí. Este ejercicio es un ejercicio que les he tomado en un taller, ¿no? A sus compañeros. Es un poquito más complejo, digámoslo así, pero vamos a ver que en realidad es bastante fácil, ¿no? Entonces este es el segundo, sería el segundo ejercicio. Ya. Vamos a ver. Primero que todo tengo una negación acá arriba, ¿no? Acá arriba tengo una negación y eso, ahorita que me acuerdo, yo no les expliqué Morgan, ¿no? Ahorita les explico Morgan ya. Entonces, miren, ante estos casos yo puedo hacer o resolverlo de dos maneras. La primera manera es romper Morgan, ¿no es cierto? Lo cual no les recomiendo porque eh, tendrían que dominar muchísimo. Dominar muchísimo porque tendrían que ir rompiendo, por ejemplo, paréntesis por paréntesis, Morgan. Otra es que se hace muy extenso. Entonces, ¿qué les recomiendo? Ir resolviendo todo desde adentro y mantener Morgan, ¿no es cierto? Y al final resolver Morgan. Es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos a ver. F es igual, ¿no es cierto? Primero que todo, Morgan lo vamos a mantener. Morgan lo vamos a mantener, ¿no es cierto? Y vamos a comenzar abriendo este paréntesis, ¿no es cierto? Abriendo bueno, en este paréntesis de aquí voy a romperlo, voy a hacer la distributiva, miren. Voy a distribuir, ¿no? En este caso, solo se distribuye para este, ¿no? Es una pequeña trampita que les he puesto, porque esto no tiene razón de ser, es una distributiva de multiplicación, ¿no? Entonces, miren lo que me queda B por A negado por A, ¿no es cierto? Listo. Acá voy a aplicar Morgan en estos dos. Entonces, ¿qué me dice Morgan? Por favor, pongan mucha atención. Aquí va lo que dice Morgan. Miren, el teorema de Morgan me dice que, aquí está Morgan. El teorema de Morgan me dice que si yo tengo, en este caso, tengo esto, miren, tengo esto de aquí, ¿no es cierto? Si yo tengo la suma de dos variables, pero hay una negación sobre toda la suma, esto es igual a la multiplicación con sus variables negadas individualmente, a esto de aquí. Esto es Morgan. Entonces, esto vamos a aplicar, ¿ya? Grábense por favor esto. Si yo tengo la suma de dos variables, todo negado, Morgan me dice que esto es igual a la multiplicación individual, ¿no es cierto? Pero con sus variables negadas individualmente. Entonces, dicho esto, vamos a regresar acá. Entonces, venimos aquí. Venimos aquí y vamos a aplicar Morgan en esos de aquí, ¿ya? Entonces aquí voy a poner más, ¿no es cierto? Más. Voy a poner el paréntesis, ¿ya? Entonces, como tengo una suma, yo ya sé que va a ser multiplicación, entonces va a ser A negado, ¿no es cierto? Esto es la negación de A por B negado más la negación de Morgan, ¿no es cierto? Que se pone arriba, ¿ya? Y cierro paréntesis. Cierro este paréntesis y cierro este otro paréntesis. Ahí apliqué Morgan. Entonces vuelvo y voy a escribir aquí Morgan. Morgan me dice que si yo tengo X más Y todo negado, esto es igual a X negado más
y negado. En este caso, ¿qué es lo que yo tenía? Tenía x negado más y negado, todo esto negado. Esto es igual a x doblemente negado, ¿no es cierto? Esta negación es por esta y esta es por lo de Morgan, por lo que se rompe Morgan, más y doblemente negado. ¿Ya? Inge. Perdón, es por, ¿no? Sí, eso le digo. Ya, muchas gracias. Ya. Igual arriba, ¿no? Voy a hacer así nomás y ya está. Listo. Entonces ya cierro y aquí voy a aplicar otra vez Morgan y pongan mucha atención. Miren, por favor, no copien. Miren acá, me queda A negado por B, ¿no es cierto? Simplemente copié estas variables y en vez del más puse el por. Y ahora para romper Morgan, niego y niego. Y se rompió Morgan. ¿Ya? Está roto Morgan. Entonces, ahora sí, voy al teorema que me dice, ¿no es cierto?, que doble negación, perdón, este es un postulado, doble negación de una variable es igual a la variable sin negar. Eso aplico aquí. Y miren, muy importante acá es que ustedes tengan muy en cuenta los paréntesis, ¿no? Eso es sumamente importante. Los paréntesis son sumamente importantes. Entonces abro paréntesis y aquí, ¿a qué es igual A por A negado? ¿A qué es igual? A 0. A cero, muy bien. Esto es cero. ¿Ya? Entonces, el cero, ahorita lo voy a escribir, pero más adelante si es que ustedes tienen un cero que está sumando, si quieren no lo pongan, ¿no? Más, voy a eliminar este paréntesis. Doble negación es la variable sin negar, A por B, ¿no es cierto? Y cierro este paréntesis. Acá abro este paréntesis, este sí es necesario ponerlo, porque están multiplicando, ¿no es cierto? Dos paréntesis. Doble negación es A, y acá sí es B negado. ¿Ya? Este cero, ¿no es cierto? Toda variable que se suma con cero es la misma variable, por lo tanto, yo pude no haberlo puesto, ¿no? De hecho, me hubiera ahorrado un paso, el que voy a escribir ahorita, me hubiera ahorrado, porque ahorita voy a poner A por B por A por B negado. Y todo esto negado. ¿No? F es igual, rompo estos paréntesis, me va a quedar, voy a poner las variables juntas, es decir, A con A, entonces me va a quedar A por A y B por B, ¿no? Mucho ojo a lo que va a pasar aquí. Si ustedes ya lo están viendo, les felicito. Y si no, no importa. Eso es normal. ¿A qué es igual? A por A. A por A es igual a una vez. Solo hace falta escribirlo una vez A. Solo hace falta escribir una vez A. F es igual a A, ¿no es cierto? Y aquí es igual B por B negado. Esto es 0, ¿no? Entonces, esto es A por 0 y todo negado. No se olviden la negación, ¿no? A por 0 es 0, entonces me queda F es igual a 0 negado. La negación de 0 es 1, por lo tanto esto es igual, F es igual a 1.
Miren, cómo no hubo necesidad de aplicar Morgan arriba, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta? Si se aplica otro método, llegaremos al mismo resultado, ¿verdad? Sí, sí llegan al mismo resultado, pero se dan un poco más de vuelta, ¿no? Se dan un poco más de vuelta. Aquí la trampita está en que, por ejemplo, este paréntesis de aquí, ¿no es cierto? Está de gana, ese de aquí, porque es una multiplicación. Entonces yo pude quitar este paréntesis y de una vez ustedes se dan cuenta que era B, A negado, A, y esto ya es cero. Entonces este paréntesis está de gana. Si hubieran ahorrado este paso, si ustedes ya lo ven, se ahorran este paso y se saltan de una vez a este paso de acá, donde ya aplican Morgan, ¿no? Entonces vienen a este paso de acá, aquí ya se dan cuenta que esto va a ser cero, ¿no es cierto? Por lo tanto saltan acá y ya saben que el resultado es 1. Bastante fácil, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? No, Inge, de mi parte no. ¿Los demás? Ya está claro ahí. Ya. Bien, vamos a ver, vamos a ver min términos y max términos, ¿ya? ¿Qué son min términos y qué son max términos? Los min términos se les llama al producto de las variables de entrada cuando la salida vale 1. Y los max términos es la suma de las variables de entrada cuando la salida vale 1. Entonces vamos a explicarlo, ¿ya? Primero que todo, la tabla de verdad, ¿no es cierto? Esta tabla de verdad, que aquí están las variables de entrada, ¿no es cierto? Voy a anotar por aquí. Aquí tengo mi entradas, ¿no es cierto? Las variables de entrada. Y aquí tengo la salida, ¿no es cierto? Aquí tengo la salida. Entonces, esta tabla de verdad es un dato que yo les voy a dar, yo les voy a proporcionar. Ahora, los min términos, ¿no es cierto? Bueno, esta tabla de verdad va a estar llena con ceros y con unos. A mí me interesa los lugares donde hay unos, ¿no es cierto? Eso es lo que a mí siempre me va a interesar en la tabla de verdad, ¿ya? Esos son los puntos críticos que me van a interesar. Entonces, el min término, ¿no es cierto? El min término se escribe así. El producto de todas las variables de entrada, ¿no es cierto? El producto de todas las variables de entrada, tomando en cuenta que si A en este punto vale 0, entonces A va negado. B vale 0, B va negado. C vale 0, C va negado, ¿no? Entonces miren acá. Acá sería A negado, B negado, C. Miren, A negado, B negado, C. El siguiente min término sería A negado, B, C negado. A negado, B, C negado. El siguiente min término sería A negado, B, C. Miren, A negado, B, C. El siguiente sería A, B negado, C negado. A, B negado, C negado. El siguiente sería A, B negado, C. A, B negado, C. El siguiente sería A, B, C negado. A, B, C negado. Y el último sería ABC. ABC, ¿ya? Pero de estos min términos, a mí me interesa saber solo los min términos donde hay un 1, es decir, estos min términos. Estos min términos. Para este ejercicio, ¿no es cierto? Me interesa estos min términos. Pero ustedes tienen que dominar o saber sacar los min términos de toditos, porque no siempre se van a repetir esta tabla de verdad, puede cambiar, ¿no? Ahora los max términos, en cambio, son, por ejemplo, donde A vale 0, A se escribe sin negar y se suman, ¿no? Entonces, aquí sería A más B más C. Miren, A más B más C. Acá sería A más B más C negado. Acá como C vale 1, acá se niega la C. A más B más C negado, ¿ya? Acá sería A más B negado más C.
Miren, A más B negado más C. Y así en toditos. Pero los max términos que a mí me puede interesar son los max términos donde hay un 1. ¿Ya? Hay un 1. ¿Para qué me interesa eso? Me interesa porque yo voy a sacar una función lógica a partir de esto. Entonces, por ejemplo, miren, para sacar S, ¿no es cierto? La función lógica de S, yo cojo ese min término de aquí, miren. A negado, B, C negado, miren. A negado, B, C negado. Primer min término. El siguiente min término, ¿no es cierto? Donde vale 1 es A negado, BC. A negado, BC. El siguiente min término es A, B negado, C. A, B negado, C. El siguiente min término es AB, C negado. AB, C negado. Y aquí yo tengo mi función lógica. Esta es mi función lógica con la que yo voy a trabajar y la voy a simplificar con lo que antes yo ya conocí. ¿Ya? ¿Qué estoy haciendo? Estoy uniendo la tablita de verdad con las funciones lógicas. Yo les decía que una tabla de verdad es la representación tabular de una función lógica. Entonces, así es como se representa o así es como se obtiene una función lógica de la tabla de verdad. Ahora, los max términos, en cambio, cojo los mismos max términos, miren. Cojo este max término, este max término, este max término, este max término, pero se lo pone así, ¿no? Mire, se coge este max término, el 2, se pone paréntesis y se multiplica con el siguiente max término. Estos dos son lo mismo. Es decir, si yo resuelvo este max término de aquí, ¿no es cierto? O esta función lógica sacada con el max término, me va a dar el mismo resultado que simplificar esta función lógica con los min términos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Min términos, porque max términos es muy complicado. ¿Ya? Nos complicamos muchísimo con los max términos, vamos a trabajar con los min términos. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿No? Ya vamos a hacer ejercicios. Ahora, las formas canónicas de representar los max términos y los min términos es la siguiente manera, miren. Por ejemplo, cuando yo quiero representar, ¿no es cierto?, esta tabla de verdad, yo solo cojo y digo, a ver, este es el min término 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no es cierto? Entonces, la forma canónica sería decir la sumatoria, ¿no es cierto?, de los min términos donde hay un 1, en ese caso del min término 2, 3, 5 y 6, mire, 2, 3, 5 y 6. Entonces, yo pongo sumatoria, el número 2, el número 3, el número 5 y el número 6. Entonces, ustedes ya saben que tienen que tomar estas posiciones, ¿no es cierto? La posición del min término 2, la del min término 3, la del 5 y la del 6, ¿ya? Si yo quisiera representar con max términos, hago lo mismo, pero esto es sumatoria, esto es multiplicatoria. Entonces aquí pongo lo mismo, ¿no? Max términos 2, 3, 5 y 6. 2, 3, 5 y 6. Y yo ya sé que esto, ¿no es cierto? Al poner así, tiene que darme como resultado lo que está puesto acá arriba, ¿ya? ¿Sí está entendido? Sí. Sí. Ya. Entonces, de acuerdo a las formas canónicas, por ejemplo, miren, aquí está resuelto ya este ejercicio de acá, ¿no es cierto? Esta función de aquí está resuelta. Y vamos a revisarla. Solo lo vamos a revisar y vamos a hacer un ejercicio nosotros, ¿ya? Vamos a ver. Entonces, miren. Por ejemplo, aquí tengo esta función lógica, ¿no es cierto? He decidido agrupar estos dos términos. ¿Por qué? Porque puedo sacar factor común A negado B. Se repite, ¿no? Miren, entonces saco factor común A negado de B y me queda dentro del paréntesis C negado más C. Que eso, en sumatoria, siempre va a ser igual a 1. Luego, ¿qué me queda? Me queda esta expresión de aquí. Y aquí otra vez saco factor común. En este caso saco factor común el B entre el primero y el último. Y me queda este paréntesis. Ley de la absorción, ¿no es cierto? Reviso que esta variable esté negada acá y estas serían las
variables lógicas, ¿no? Y miren, este sería el resultado. Aquí vuelvo y rompo el paréntesis, ¿no es cierto? Y este sería mi resultado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hice? Cogí una función lógica de una tabla de verdad y la simplifiqué. Bien, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de los... Inge, Dígame. ese es el resultado debido a que ya no se puede resolver más, ¿verdad? Aquí ya no, ya no. Podría, si es que por ejemplo, podría sacar un factor común que es b, ¿no es cierto? Me quedaría otra vez el resultado de acá arriba, que tampoco está mal expresado, estaría bien, pero no podría simplificarse nada más. Ese sería ya como el resultado final. ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí, Ya. Vamos a ver, vamos a hacer ejercicios. Vamos a hacer ejercicios con... Vamos a hacer un ejercicio completo, ¿ya? Pongan mucha atención y lo van a captar de una manera. Ya. Bien. Vamos a ver. Vamos a dibujar la tabla de verdad. Todo desde el inicio, ¿ya? Primero que todo, yo tengo aquí, ¿no es cierto? Tengo del 0 al 7 min términos, ¿ya? Si yo tengo del 0 al 7, ¿cuántas variables, cuántas combinaciones posibles yo tengo? Del 0 al 7, ¿cuántas combinaciones hay? Del 0 al 7, ¿cuántas combinaciones hay? Hay 8, ¿no? 8 combinaciones. Miren, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 combinaciones posibles. Entonces, yo ya sé que el número de combinaciones, ¿no es cierto? El número de combinaciones es igual a 8, ¿verdad? 8, para dar el 8, el número de variables tiene que ser 3. Porque 2 al cubo es 8. Entonces, como deben ser 3, yo ya sé que debe ser A, B y C. Si hubieran más, si hubiera un M8 aquí, un M9, yo ya tengo que poner 4 variables, ¿no? Pero si hubiera hasta un M3, con 2 variables es suficiente, porque el M3 significa M0, M1, M2, M3. Son 4 combinaciones. Y 2 a la 2, ¿no es cierto? Con 2 variables yo ya cubro todas las combinaciones. En ese caso son 8. Entonces vamos a representarlo con 8, ¿ya? Como son 8, la mitad cojo y lleno de ceros, 4 ceros y 4 unos. Y luego 2 ceros y 2 unos. Y luego la mitad, no, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. ¿Ya? Aquí voy a poner mi salida F, ¿no es cierto? Esta es mi salida. Y, y ahí voy a cerrar mi tabla de verdad, ¿ya? Aquí voy a poner... ¿Ya? Y aquí voy a poner los min términos. Listo.
Le voy a poner los min términos y ahora sí. Miren, voy a poner todos los min términos. Este es el min término 0. Este es el min término 1. Min término 2. 3. 4. 5. 6. Y 7. ¿Ya? Listo. Entonces, según la expresión que está arriba, ¿dónde hay unos? Unos hay En 1. en el min término 0, ¿no es cierto? Es decir, aquí hay un 1. Aquí hay un 1. En el min término 1 también hay un 1. Aquí hay un 1, ¿no es cierto? En el min término 3 hay un 1. Y en el min término 7 hay un 1. Acá hay otro 1. Y los demás son 0. Solo en estos min términos hay un 1. Entonces, ¿qué min términos me interesa a mí? Solo donde hay unos. No me interesa nada más. Entonces, por ejemplo, el min término 0 es A negado, B negado, C negado, ¿no? Todos valen 0. El min término 1 es A negado, B negado, C, ¿no? El min término 1. El min término 3 es A negado, B, C. Y el min término 7 es A, B, C. ¿Ya? Son 4 min términos. Entonces, solo esos min términos me interesan. Entonces, yo ya puedo decir que F, voy a ponerlo desde acá arriba, F es igual. Entonces, copio estos min términos. A negado, B negado, C negado. Más A negado, B negado, C, más A negado, B, C, y más ABC. A, B, C. ¿Ya? Ya tengo mi función lógica. Hasta ahí, ¿no es cierto? ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro cómo sacamos los min términos? ¿Está claro cómo sacamos la tabla de verdad? ¿Está claro todo? De mi parte, sí. Claro. Ya. Listo. Entonces, ¿alguien tiene? ¿Nadie? ¿Los demás? Yo tengo una duda, ingeniero. Dígame. Siempre los ejercicios nos va a dar de la forma sumatoria de min términos o nos daría una tabla. No, Solo- puede variar, ¿no? Puedo poner la tabla, hechita así la tabla ya hecha, o puedo poner solo min términos. Solo esas dos formas. Sí, las dos formas, nada más. Ah, ya, listo. Sí, max términos no voy a ocupar. Es mucho trabajo. Bien, entonces vamos a proceder a simplificar. Vamos a ver qué variables yo asocio, ¿no es cierto? Para que se simplifiquen. Por ejemplo, voy a ver si es que puedo asociar variables de 2 en 2 que tengan dos factores comunes. Por ejemplo, miren aquí, A negado y B negado. Se repite acá también A negado y B negado. Entonces, estas dos voy a asociar. ¿Ya? Estas dos asocié. Ahora voy a asociar estas dos. Miren, también tiene BC, BC. Entonces asocio estas dos. Entonces voy a agrupar con este de acá. Voy a agrupar así. Vamos a ir agrupando. Primero los de tomate. Voy a sacar de una vez el factor común. Es A negado, B negado, paréntesis, me queda C negado más C. Más, factor común acá es BC, A negado, más A. Más A.
Este es A, ¿no? Bien, a ver, de acuerdo a qué cosa, a los postulados, ¿a qué es igual C negado más C? A 1. A 1, ¿no es cierto? Directamente. ¿Todos están de acuerdo que esto es igual a 1? Esto es 1. Y A negado más A también es 1. Entonces, voy a ir haciendo un poquito más rápido, como ya me están entendiendo. A negado más B negado más B, C. ¿Ya? ¿Qué más puedo hacer ahí? Nada más, ¿no? Esa sería la simplificación de esta función. ¿Sí está entendido? Sí, Inge. Bien. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?